Hola a todos, soy Sebastián Márquez y este va a ser el primero de una serie de videos en los cuales voy a hablar de algunos términos y conceptos básicos de MetaTrader, que es la plataforma en la que nosotros vamos a operar. En los próximos videos vamos a revisar en más detalle el funcionamiento de esta plataforma. En este video vamos a revisar inicialmente 4 términos bien importantes que tenemos que tener súper claros de lo que significan para que entendamos realmente cómo funciona nuestra plataforma y qué es lo que indican estos valores. El primer término es el concepto de balance. ¿Qué es el balance? Es la cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta antes de tomar posiciones o antes de abrir operaciones. Es lo que tú tienes depositado en tu cuenta sin tener en cuenta las operaciones abiertas. Luego tenemos el equity, que es la suma de ese balance, pero teniendo en cuenta las operaciones abiertas. Es decir, es la suma del balance más los beneficios o pérdidas de las operaciones que están corriendo. Luego tenemos el concepto de margen utilizado, y este es un concepto que va muy de la mano con el apalancamiento, que lo revisamos en una de las clases anteriores en la que hablamos de los brokers y cómo gracias a ellos podemos acceder a esta herramienta que es muy interesante para nosotros. Recuerda que esta herramienta es la que nos permite abrir operaciones mucho más grandes que el capital que tenemos en nuestra cuenta. Básicamente el margen utilizado es la cantidad de dinero que el trader pone como garantía para poder abrir una posición determinada. ¿Y por qué está tan relacionado con el apalancamiento? Se los explico con ejemplos. Si tenemos un broker que nos ofrece un apalancamiento 1 a 100, 1 a 200, 1 a 400, 1 a 500 o incluso hasta 1 a 1000, lo que indica es que por cada dólar que tú depositas en tu cuenta vas a tener X cantidad de veces más de ese capital para poder operar. Entonces, un broker con apalancamiento 1 a 100 voy a tener 100 veces más dinero para abrir operaciones en el mercado que el que yo deposité. Por cada dólar voy a tener 100 para invertir. Un broker que me ofrezca apalancamiento 1 a 500, por cada dólar voy a tener 500 para abrir operaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con el margen utilizado? Por ejemplo, si yo no quiero utilizar mi cuenta entera para una sola operación, sino que voy a utilizar solo un pedazo, asimismo voy a utilizar solamente un pedazo de mi margen completo. Entonces, si voy a abrir una operación de 100.000 con un broker con apalancamiento 1 a 1000, solamente necesitaría $100 de margen para poder abrir esa operación. Y así mismo podemos ir abriendo más y más operaciones hasta que gastemos todo nuestro margen, que es básicamente el tamaño de nuestra cuenta, el tamaño real de lo que nosotros depositamos. Ahí estaríamos utilizando todo nuestro margen y estaríamos abriendo todas las operaciones posibles con nuestro capital. Todos estos términos los vamos a ir entendiendo cada vez más. Al principio es un poco engorroso, es un poco difícil de comprender todo esto, pero ya con números en una tabla de Excel que les voy a mostrar, vamos a entender de una manera más sencilla. Luego tenemos el margen libre, que básicamente es la diferencia entre el equity, o sea, lo que tendríamos en nuestra cuenta en tiempo real, y el margen utilizado. Recuerden que el equity es en realidad lo que tenemos en nuestra cuenta en ese momento, y va variando según las operaciones que tengamos abiertas. Básicamente es lo que quedaría en nuestra cuenta o nuestro balance una vez cerremos todas las operaciones. Luego tenemos también el concepto de nivel de margen, que básicamente es la proporción entre el equity y el margen usado, y está expresado en porcentaje. Entonces podríamos decir que también es una fórmula. El nivel de margen es el equity sobre el margen utilizado multiplicado por 100 para que quede expresado en términos de porcentaje. Algo importante para tener en cuenta es que cuando el equity es igual al margen utilizado, el margen libre es igual a 0. Es obvio por la fórmula. Y en este caso el nivel de margen sería del 100%. Cuando esta condición se cumple, el broker nos hace algo que se llama margin call y básicamente lo que hace es impedirnos abrir más operaciones, porque eso se traduce a que ya tenemos todo nuestro margen utilizado. Luego está algo que se conoce como stop out, que sucede cuando el nivel de margen sigue bajando y las operaciones en pérdida siguen aumentando, hasta que llegue a un porcentaje de entre el 5 o el 30% dependiendo de cada broker. El broker en este punto empieza a cerrar tus operaciones ya que te estás quedando sin capital en la cuenta para sostener esas operaciones apalancadas. Eso sería quemar una cuenta y es lo que nosotros nunca podemos permitir que suceda. Esto es lo que evita que los brokers pierdan dinero, porque ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es que el broker me permite invertir 500 veces más de mi capital y que si tengo 1000 puedo abrir operaciones de 500.000? ¿Cómo hace el broker y por qué me presta tanto dinero? ¿Cómo hace para no perder todo ese dinero? Es porque el broker se protege con el margin call o haciendo stop out y cierra tus operaciones cuando la pérdida de ellas es tan cercana a tu depósito real en la cuenta. Te podrás dar cuenta ahora por qué el apalancamiento es un arma de doble filo. Si abusas de él y abres operaciones muy grandes, cualquier pequeña fluctuación del precio puede generarte pérdidas grandes en cuestión de minutos y obligarte a cerrar las operaciones ya que tu cuenta no las aguanta. Más adelante veremos cómo calcular el tamaño adecuado de las operaciones para que esto no suceda. Ahora vamos a revisar estos conceptos de una forma más gráfica y con ejemplos para que los entiendan bien, ya que son algo complejos. Básicamente este cuadrito representa lo que veríamos en nuestra pantalla principal en MetaTrader y para este ejemplo utilizamos un apalancamiento de 1 a 100,
Recordemos que un lote estándar equivale a 100.000 unidades. Es decir, que para una cuenta de $10.000 con apalancamiento 1 a 100, podríamos máximo meter hasta $1.000.000 en operaciones, lo que equivale a 10 lotes. Ahora vamos a ir viendo cómo se van comportando o variando estos valores a medida que voy metiendo operaciones en la cuenta y a medida que se van moviendo a mi favor o en mi contra. Vamos a iniciar con una operación de un lote, por ejemplo. Entonces aquí pasa algo interesante y es mi balance era igual al equity porque no tenía ninguna operación abierta, pero mi margen libre también era equivalente, los mismos 10.000. Quería decir que mi margen libre estaba pues completo, tenía toda mi cuenta libre de margen para utilizar. Cuando abrí la primera operación de un lote, dense cuenta que me utilizó $1.000 de esos 10.000 de margen. Por ende, de margen libre me queda la diferencia. 10.000 menos 1.000 sería 9.000. Ahora, ¿por qué me tomó esos $1.000 como margen? Que básicamente ese margen indica es como la pequeña garantía para abrir esa operación apalancada. ¿Por qué me tomó 1.000? Bueno, muy sencillo. Si habíamos dicho que con mi cuenta de $10.000 y apalancamiento 1 a 100, máximo podía abrir 10 lotes, equivalente a 1.000.000, pues esa operación de un lote, equivalente a 100.000, es la décima parte de ese máximo que tenía disponible para abrir. Por ende, pues la décima parte de 10 o de 10.000, que es total de mi cuenta, vendría siendo 1.000. Eso, la décima parte del margen disponible total. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la operación se va 10 pips en positivo? Ok, aquí empiezan a cambiar otras cosas. Y es lo primero que veo es que aquí ahora tengo $100 de ganancia. Recordemos que para un lote el valor del pip es aproximadamente $10. Por ende, para 10 pips sería $100 de ganancia, lo cual veo representado aquí arriba y en mi equity. Recuerden que el equity es básicamente el valor de mi balance, lo que tenía en mi cuenta antes de abrir operaciones, más el flotante de las operaciones que están corriendo, bien sea en ganancia o pérdida. Y también esa ganancia se suma al margen libre, porque ahora tengo esa ganancia como margen disponible también para meter operaciones en el mercado. Pero ¿qué pasa si la operación se me va en negativo? Y ahora esto es menos 10. Ok, pues ahora mi ganancia va a ser menos $100. Vemos que mi equity se reduce a 9.900 y mi margen libre también se reduce. Ahora tengo menos margen disponible para abrir operaciones de lo que tenía antes, pues porque la operación va en negativo. Nuevamente reforzando el concepto de margen de estos 1.000 que me tomó acá. Si yo también analizo algo y es que esa operación de un lote que me equivale a $100.000 en el mercado, si yo sé que el broker me está apalancando en 1 a 100, eso indica que mi operación o digamos lo que yo requiero de margen pues es 100 veces menos, ya que con ese monto el broker me estaría apalancando en 100 para abrir esos 100.000. Entonces, visto de otra forma, interpretado de otra forma, 100.000 unidades dividido mi apalancamiento 1 a 100 es lo que yo voy a requerir de margen para abrir esa operación. ¿Listo? Viéndolo también de la otra forma, esos 1.000 de margen, que es como si fuera el tamaño que yo estoy poniendo para esa operación, apalancado en 100, me da una operación de 100.000 unidades o de un lote estándar. Esto es como lo que yo estoy poniendo de garantía o de depósito para poder abrir esa operación apalancada. Ahora, hagamos esto un poquito más realista y pongámosle spread. Si ponemos una operación de un lote y teníamos un spread de 2 pips, dense cuenta que mi operación, así no se haya movido nada del precio, de una de entrada estoy en menos $20. ¿Por qué? Porque así el precio no se haya movido, recuerden que por el spread yo compro un valor y vendo al otro. Si ese precio de venta está más abajo porque el spread me lo pone más abajo, pues si yo abro y cierro enseguida, así el precio no se haya movido, pues tendría esa pequeña pérdida equivalente al tamaño del spread. Entonces yo siempre debo, antes de pensar en ver ganancias, tengo que esperar a que el precio al menos se mueva el valor del spread para que ese precio de cierre iguale al precio de apertura que yo tomé al abrir mi operación y a partir de ahí sí ya empiezan a verse las ganancias. Entonces, si yo ahora tengo un movimiento de 22 pips, entonces ahí ya tendría 200 de ganancia, ¿sí? El precio se movió 2 pips que equivalen al spread más 20 más y esos 20 adicionales son los que me representarían esta ganancia de $200 con esa operación de un lote estándar. Se ve reflejado en la equidad, se ve reflejado en el margen libre. Ahora, ¿qué es esto de nivel de margen? Básicamente el nivel de margen nos dice es qué tantas veces es mi equidad de tamaño en comparación a el margen utilizado. Entonces vamos a ponerlo otra vez en el ejemplo sencillo, sin spread por ahora. Vamos a ver un lote estándar abierto y vamos a ver que mi equidad es 10 veces a mi margen, por ende vendría a ser un nivel de margen del 1000%. Esto se pone en forma porcentual. Ahora vamos a analizar un poquito más la importancia de este nivel de margen cuando
tenemos movimientos en contra y ahí es donde tiene mayor importancia el nivel de margen. Si por ejemplo mi operación va 100 pips en negativo, yo aquí estoy viendo entonces que estoy perdiendo $1,000. Mi equidad está en 9,000. Ahora mi margen libre es solo 8,000, porque recuerden, margen libre vendría siendo la equidad menos el margen utilizado. Solo tengo esos 8,000 como garantía para seguir abriendo más operaciones, y eso es súper importante tenerlo en cuenta para nuestra operativa. Ahora veamos qué pasa si la pérdida sigue aumentando. Si por ejemplo tuviéramos un movimiento súper en contra y nunca le pusiéramos stop loss y tuviéramos por ejemplo 900 pips en contra, vemos que sucede algo interesante, y es que el margen libre ya se me acabó, ¿sí? Porque tengo $9,000 en negativo, mi cuenta era de 10,000, ahora en equidad me quedan solo 1,000, lo cual equivale al margen que utilicé y ya no me queda más margen libre. ¿Eso en qué se traduce? En un nivel de margen del 100%. Y cuando mi cuenta llega a un nivel de margen del 100%, lo que significa es que el broker me va a hacer algo que se llama margin call o llamado al margen. Ya no tengo margen, me avisa que no tengo margen y ya no puedo meter más operaciones. Básicamente porque mi margen libre es 0. Esto siempre que se cumple este criterio, pues se cumple este también. Cuando tenemos margen libre en 0 y nivel de margen en 100, tenemos ese llamado al margen. Recordemos nuevamente, el margen libre equivale a la equidad menos el margen usado. En este caso 1,000 menos 1,000 da 0, y el nivel de margen equivale a la equidad dividido el margen usado. 1,000 sobre 1,000 es 1, es decir, el 100%, pasándolo a porcentaje. Eso es súper clave tenerlo en cuenta, porque también va a pasar no solo cuando estamos con la cuenta en negativo y baja mucho nuestro margen, sino cuando utilizamos operaciones muy grandes o sobreloteamos o sobreapalancamos nuestra cuenta, llegamos a ese margin call de una forma muy fácil. Obviamente 900 pips son movimientos demasiado grandes. Tendríamos prácticamente que dejarlo mucho tiempo corriendo sin pararlo para llegar a estos tamaños, digamos, de movimientos. Pero podemos tener la misma pérdida con movimientos mucho más pequeños si utilizamos lotajes mucho más grandes. Por ejemplo, que yo no hubiera utilizado acá un lote de los 10 totales, sino que hubiera utilizado 7, 8 o 9 o los 10. ¿Sí? Hubiera llegado a esa pérdida con mucho menos tamaño o recorrido de movimiento. Es decir, no con 900 pips, sino solo con 90. Solo con 90 pips en contra hubiera sucedido exactamente lo mismo. Por eso es de gran importancia siempre en nuestras operaciones usar una correcta gestión de riesgo para que esto nunca llegue a pasar, el tema del margin call, y para que nunca llegue a pasar algo que se llama stop out, que ya les voy a explicar eso, y para que nuestra cuenta nunca esté sobreexpuesta, nunca esté sobreapalancada y podamos seguir operando con tranquilidad. Súper importante, siempre gestión de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, y utilizar un stop loss. Siempre, regla número 1 del trading, siempre poner stop loss. Entonces, ¿qué pasa si la cuenta sigue bajando después de ese 100%? Supongamos 950 pips. Que bueno, eso en divisas, como les dije, podrá parecer muchísimo, pero por ejemplo en índices no es nada loco hablar de movimientos de 950 puntos. En el caso de índices o commodities no hablamos de pips, sino de puntos o ticks, y se mueve mucho más el mercado, es mucho más volátil, y en índices bursátiles sí podemos tener estos movimientos en cuestión de un día o dos, muy fácil, muy rápido, y hay que tener mucho cuidado con el apalancamiento y el tamaño de las operaciones, sobre todo en estos instrumentos, por esto mismo que les acabo de contar. Entonces vemos que con un movimiento de 950 puntos, pongámoslo en el ejemplo de los índices, vemos que ahora mi nivel de margen es del 50%. Tengo incluso menos del 100, que es donde ya el broker no me deja abrir más operaciones. ¿Y qué pasa en este punto? Que dependiendo del broker que utilices, él va a elegir un porcentaje en el cual cerrar tus operaciones. Hay brokers que tienen el stop out, eso se llama stop out, al 30%, hay otros que lo tienen al 5%, hay otros que lo tienen al 50%, y la idea es nunca llegar a eso. Claramente, si utilizamos gestión de riesgo y stop loss, nunca llegaremos a eso, pero es importante saber, si fuera el caso, cuál es el stop out del broker, porque es en ese punto en el que el broker empezaría a cerrar tus operaciones. O si por ejemplo quisieras coger una cuenta pequeña, trabajarla sobreapalancada para tratar de subirla lo más rápido posible, pues ahí sí podrías incurrir en ese stop out, y hay que saber de cuánto trata. ¿Qué quiere decir entonces stop out? Que cuando llegue a ese valor, por ejemplo del 50% o incluso más bajo, por ejemplo del 30%, entonces en este punto el broker prácticamente que tenía $1,000 tuyos como garantía, pero ya como tu pérdida subió tanto y tu cuenta bajó tanto, prácticamente de esos 1,000 de garantía ya le estabas debiendo $700, de los cuales solamente te quedan 300. Y en este punto, ya al cerrar tu cuenta o tus operaciones, tu equity y tu balance quedarían en $300. Y asimismo sería tu nuevo margen libre disponible para operar. Sería obviamente muy bajo y prácticamente estarías habiendo quemado tu cuenta. Eso es todo por hoy. Nos vemos pronto.